ASML es una empresa tecnológica neerlandesa ubicada en la tranquila ciudad de Veldhoven, cerca de Ámsterdam. Es responsable de la producción de la maquinaria más avanzada del planeta, utilizada para la fabricación de microchips, procesadores tan pequeños que alimentan desde portátiles y smartphones hasta aviones de combate y sistemas de inteligencia artificial. Ninguna otra empresa en el mundo puede competir con estos dispositivos, debido a su complejidad y dificultad para encontrarlos. El equipo de litografía ultravioleta, Extrema EUV, fabricado por ASML, es la joya de la corona de la empresa. Opera a una longitud de onda de 13,5 nanómetros, mucho más corta que los sistemas DUV de 193 nanómetros utilizados anteriormente. Esto permite a los fabricantes de chips imprimir diseños de transistores mucho más delgados y densos, crucial para nodos de 5 o 3 nanómetros. Actualmente, trabajan en chips con un tamaño inferior a 2 nanómetros. Para tener una idea general, el chip A17 Pro de 3 nanómetros del iPhone 15 Pro es fabricado por TSMC. Este chip alberga más de 19.000 millones de transistores en un espacio inferior al de una uña. Por otro lado, los recientes avances de China en tecnología de 7 nanómetros, que emplean DUV, requieren un complejo proceso de multipatrones, lo que reduce la eficiencia y el rendimiento. Además de ofrecer un mejor rendimiento, un menor consumo de energía y una menor complejidad de fabricación, el EUV simplifica el proceso. ASML es la única empresa del mundo que fabrica herramientas EUVC, lo que le otorga una posición casi monopolística en el sector. Sin EUV, ni siquiera las plantas de fabricación más avanzadas de China, como SMIC, pueden producir dispositivos reales de 5 o 3 nanómetros. Se requiere un esfuerzo considerable para reducir el DUV por debajo de los 7 nanómetros. Los próximos sistemas EUMU-NA de ASML, cuyo lanzamiento está previsto para 2025, permitirían la fabricación de sub-2 nanómetros, una tecnología a la que ningún otro país podría acceder sin ASML. No se trata solo de unos pocos años, sino de toda una generación que falta. Estados Unidos y China se encuentran en una feroz competencia tecnológica. A ASML se le prohibió vender sistemas EUV a empresas chinas debido a la preocupación del gobierno estadounidense por el uso de chips avanzados para alimentar al ejército o al sistema de vigilancia de China. En la segunda mitad de 2024, ASML suministró sus máquinas EUV High-NA más avanzadas exclusivamente a Intel. Cada máquina estaba valorada en 370 millones de dólares. En comparación con el valor anterior de 0,33, la apertura numérica, AN, del modelo estrella, el TwinScan X5000, se ha incrementado a 0,55 puntos. Hay otros gigantes en la lista, como TSMC y Samsung, pero recibirán sus unidades más adelante. ¿A qué se debe esto? Debido a que Estados Unidos insiste en ser el primero en ser abastecido, incluso cuando las máquinas no se fabrican en Estados Unidos, el gobierno holandés, en gran medida, ha seguido el ejemplo de Washington hasta este punto. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de que ASML ha dejado de exportar EUV a China, la empresa sigue vendiendo variantes DUV más antiguas. Si bien no son de vanguardia, son lo suficientemente competentes como para fabricar chips sorprendentemente avanzados, como los chips de 7 nanómetros que sorprendieron al mundo entero. En Washington, esta decisión ha causado sorpresa. Si bien no es un desafío absoluto, no es la obediencia absoluta que Estados Unidos anticipaba. Es obvio que ASML está tomando su propia decisión sobre hasta dónde está dispuesto a llegar, a pesar de no haber infringido ninguna norma. Bueno, ¿qué está pasando exactamente? Es una sutil forma de resistencia. Se trata simplemente del pragmatismo holandés. Una nación y una empresa que intentan encontrar un equilibrio entre proteger sus propios intereses económicos y mantenerse leales a sus aliados. En cualquier caso, las repercusiones se extienden mucho más allá de las fronteras de los Países Bajos. Esto se debe a que China no se limita a comprar máquinas, sino que apuesta por una estrategia a largo plazo. Esta es la razón de esta rebelión silenciosa. La preocupación no se limita a que China utilice los dispositivos. Otra ventaja es que podrían desmontarlos y descubrir cómo crear sus propias versiones del producto.
El hecho de que China posea los recursos de tiempo, dinero y experiencia técnica que posee genera la genuina preocupación de que estas máquinas puedan algún día ser sometidas a ingeniería inversa. Esto resultaría en que Estados Unidos tuviera menos opciones para frenar el progreso de China, borrando años de dominio occidental en este campo. Por consiguiente, que ASML continúe vendiendo modelos DUV aún más antiguos a China no es una decisión que se tome a la ligera. Es un componente de un panorama mucho más amplio que Estados Unidos no puede permitirse ignorar. A pesar de todas las restricciones impuestas por Estados Unidos, China demuestra constantemente que no será fácil resistirse. En 2023, el principal fabricante de chips de China, SMIC, sorprendió a toda la comunidad tecnológica al desarrollar un chip de 7 nanómetros, utilizando únicamente máquinas DUV más antiguas. Ante la falta de acceso a la tecnología EUV, los expertos habían declarado que esto era extremadamente improbable. Sin embargo, China lo logró. Lo hicieron de una manera poco elegante. Para lograr patrones más sofisticados, requirió el uso de soluciones alternativas, como operar repetidamente la misma máquina y emplearla. No obstante, tuvo éxito y demostró que las sanciones pueden ralentizar el progreso de China, pero no lo detendrán por completo. A principios de 2024, China exportó semiconductores por un valor aproximado de 160.000 millones de dólares. En comparación con la cantidad que exportó en 2015, que fue de tan solo 62.000 millones de dólares, esta cifra es más del doble. Los datos presentados aquí demuestran el progreso de los fabricantes chinos de chips en menos de 10 años. Recientemente, la cuota de mercado de las empresas estadounidenses que antes dominaban el mercado chino ha disminuido. Un ejemplo de ello es Intel. En 2015, controlaba aproximadamente el 30% del mercado chino. Gracias a que empresas chinas como SMIC y HaSilicon han empezado a cubrir esa cuota, ese porcentaje se reducirá a tan solo el 12% para 2023. Qualcomm atraviesa la misma situación que Apple. Antes tenía una cuota de mercado del 22% en China, pero ahora solo posee el 9%. Esto se debe a que competidores chinos como Unisoc están progresando rápidamente en la competencia de chips móviles. Al mismo tiempo, el gobierno chino ha invertido más de 142.000 millones de dólares en la industria nacional de tecnologías de la información. Esto no se limita a invertir en fábricas. La empresa está invirtiendo en sus propias versiones de herramientas de litografía, así como en educación, software y en todo el ecosistema de la industria de semiconductores. Estados Unidos creía que las estrictas regulaciones de exportación disuadían a China. Más bien, es posible que hayan avivado el deseo de autosuficiencia de Pekín, acelerando así el escenario que Washington temía. ¿Es posible que Occidente esté transfiriendo inadvertidamente su liderazgo tecnológico a otra región? Al mismo tiempo que China progresa rápidamente, otra historia se desarrolla en Europa. La economía, más que la filosofía o la estrategia, es el motor de esta. Aquí se presenta la otra cara de la moneda. ASML sigue siendo una empresa. A pesar de su importancia mundial, China también es uno de sus principales consumidores. En 2024, la mayor parte de los ingresos por ventas de ASML se generaron en Asia, de los cuales China representó 10.200 millones de euros. Casi la mitad de sus ingresos totales provienen de esa métrica. Renunciar a ese tipo de ingresos sería bastante perjudicial a corto plazo. ASML emplea a más de 30.000 personas y la empresa también brinda soporte a una amplia red de proveedores y contratistas en los Países Bajos y en todo el mundo. Según la economía holandesa, ASML es más que una simple empresa tecnológica. Es un activo para la nación. El gobierno holandés es consciente de ello. Los Países Bajos son conscientes de que si ceden excesivamente a la presión de Estados Unidos, podrían convertirse en un seguidor en lugar de un líder. El gobierno holandés ha accedido a la solicitud de suspender la venta de vehículos eléctricos de alto voltaje, EUV. Sin embargo, a muchos funcionarios les preocupa que seguir irreflexivamente las directrices comerciales de Washington pueda tener más consecuencias negativas que positivas. No obstante, los Países Bajos no desean mantener su estrecha relación con sus aliados a expensas de su propio destino económico. La equidad es otro tema a considerar. Estados Unidos está invirtiendo una cantidad significativa de dinero
para otorgar grandes subsidios e incentivos a sus propios fabricantes de chips, como Intel y Micron. Con este enfoque, las empresas estadounidenses pueden obtener una ventaja competitiva que las empresas europeas no siempre disfrutan. Si se espera que ASML haga sacrificios significativos mientras sus competidores reciben ayuda del gobierno, entonces los holandeses tienen toda la razón al preguntarse: ¿qué nos aporta esto? Mientras esto sucede, incluso las empresas tecnológicas más renombradas de Estados Unidos comienzan a sufrir las repercusiones de esta creciente batalla por los chips. Nvidia es la más destacada de ellas. Nvidia fue considerada en su momento la empresa más prestigiosa del sector tecnológico estadounidense. En 2024 superó los 3,5 billones de dólares en valor, convirtiéndose en la empresa más valiosa del mundo. Wall Street estaba de celebración. La inteligencia artificial era el futuro, y Nvidia estaba a la vanguardia de su desarrollo. Sin embargo, ese dominio está empezando a desmoronarse. El declive de Nvidia no se debió a productos ineficaces ni a una crisis bursátil. China fue el origen. La corporación cumplió con las regulaciones estadounidenses e impidió la venta de sus chips más avanzados a clientes en China. Sin embargo, las restricciones han tenido el efecto contrario, y de forma drástica. China solía ser uno de los mercados más importantes de Nvidia, aportando el 20% de sus ventas totales. Posteriormente, se implementaron las prohibiciones. Las ventas estimadas en 5.500 millones de dólares se evaporaron casi inmediatamente después de su implementación. Nvidia no solo sufrió pérdidas de beneficios, sino que también fue incapaz de acceder al mayor mercado de chips del mundo. Como solución, intentó desarrollar semiconductores menos potentes y más adecuados para China. Sin embargo, el mercado continuó deteriorándose como consecuencia de los retrasos. Incluso Nvidia ha advertido de la probabilidad de una caída en picado de los negocios en China. Peor aún, empresas tecnológicas chinas como Huawei están trabajando en procesadores de inteligencia artificial que se están poniendo al día rápidamente. China avanza a buen ritmo hacia su objetivo de independencia total de la tecnología desarrollada en Estados Unidos, respaldado por miles de millones de dólares en inversión gubernamental. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, reveló recientemente que Estados Unidos y China están muy reñidos en la carrera por el desarrollo de chips de inteligencia artificial. Esta simple declaración debería causar conmoción en la industria tecnológica de Silicon Valley. Pero la presión no solo recae sobre las empresas tecnológicas estadounidenses. Se está creando una situación difícil para los aliados de Estados Unidos debido a la creciente brecha entre Estados Unidos y China. Esto es especialmente cierto en Europa, donde la lealtad empieza a tener un alto precio. Países como Francia y Alemania siguen apoyando la política estadounidense, al menos en teoría. Están a favor de los controles de exportación y han expresado su preocupación por la seguridad. Sin embargo, a puerta cerrada, la irritación va en aumento. Los jefes de Estado europeos perciben un doble rasero. Empresas estadounidenses como Intel y AMD siguen explotando las puertas traseras y las lagunas legales para vender los chips que fabrican a China. Mientras tanto, se está instruyendo a las empresas europeas para que cesen todas sus operaciones. Este desequilibrio es difícil de aceptar, especialmente para megacorporaciones como ST Microelectronics e Infineon Corporation. Ambas tienen una presencia significativa en China, y el mercado es simplemente demasiado grande como para ignorarlo, sobre todo considerando que la demanda china está aumentando en diversos sectores, como los vehículos eléctricos, la tecnología de consumo y los sistemas energéticos. Para Europa, esto no es solo una cuestión de preocupaciones geopolíticas. Se trata de negocios, empleo y supervivencia a largo plazo. Además, ASML se encuentra atrapado en el corazón de esta vorágine, entre la presión de Estados Unidos y el pragmatismo europeo. Además, China ya está actuando, no mediante la retórica, sino mediante su influencia, mientras Occidente debate las normas y alianzas que deberían establecerse. China ya no se limita a realizar maniobras defensivas. Está tomando represalias severas, empleando una de sus armas más poderosas, el control de tierras raras y componentes cruciales necesarios para una amplia variedad de productos, desde teléfonos móviles
hasta misiles. Estos componentes son los componentes fundamentales de los semiconductores contemporáneos. Ahora, en reacción a las severas restricciones comerciales del presidente Trump, China ha comenzado a restringir sus exportaciones a Estados Unidos. Esta medida tiene el potencial de perjudicar simultáneamente a las industrias tecnológica y de defensa de Estados Unidos. En diciembre de 2024, en respuesta a las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos contra la tecnología china, Pekín tomó represalias prohibiendo el suministro de minerales esenciales como el galio, el germanio y el antimonio. Estos no son solo componentes especializados, son realmente importantes. China gestiona el 69% del suministro mundial de tierras raras. De hecho, China es la fuente de alrededor del 98% del galio y el 59% del germanio que se utilizan en todo el mundo. Ante la falta de estos productos, Estados Unidos se encuentra en una situación precaria. China posee ahora un gran poder y lo está utilizando para lanzar un contraataque. Las restricciones a la exportación de China ya están teniendo efecto y ya se están sintiendo. En lo que respecta a la producción de aviones de combate, misiles y otros equipos esenciales, el ejército estadounidense, que depende de estos minerales para el desarrollo de nuevas armas, podría experimentar retrasos o escasez. Se necesitan casi 1000 libras de minerales de tierras raras para construir un solo avión de combate como el F-35 y más de 5000 libras para construir un buque de guerra para la Armada. Si China persiste en restringir el acceso a estos materiales, Estados Unidos podría encontrarse en una posición en la que no pueda satisfacer sus necesidades militares. Por otro lado, la industria de defensa no es la única en peligro. El riesgo se extiende a todo el sector de las tecnologías de la información, TI. Los semiconductores se utilizan en una amplia variedad de industrias, desde dispositivos médicos hasta teléfonos móviles. Además, si Estados Unidos no puede obtener las materias primas necesarias para fabricar estos chips, podría producirse una escasez generalizada de productos electrónicos. Los expertos advierten que la economía estadounidense podría sufrir pérdidas de miles de millones de dólares si la cadena de suministro de elementos de tierras raras se interrumpe, incluso por un breve periodo. En el contexto de esta guerra de chips de alto riesgo, China parece estar ganando confianza de forma constante. El equilibrio de poder está cambiando debido a que ASML sigue suministrando discretamente potentes equipos de litografía y a que gigantes nacionales como Huawei están acortando distancias en inteligencia artificial y tecnología de semiconductores. La situación que inicialmente se percibió como un bloqueo liderado por Estados Unidos ahora se asemeja más a una carrera que China podría ganar. Ahora, la pregunta que debe plantearse es si Estados Unidos aún puede controlar el futuro de la tecnología, o ya ha sido derrotado en esa batalla, sin siquiera darse cuenta. Asegúrese de estar suscrito para recibir actualizaciones adicionales sobre el estado de la economía global y la guerra tecnológica.